Bien, seguimos con ustedes a través de la señal de Canal y recibimos a nuestro segundo invitado la tarde de este jueves. Andrés Giuseppe es economista, está con nosotros. Gracias por acompañarnos hoy en Contexto. Vamos a hablar de las proyecciones para este año. Acá ya con Industria nos adelantaba hace unos días que la previsión para ellos es que la economía va a crecer entre un 5 y un 6%, posterior a este aumento, que es un punto clave en todo lo que viene ocurriendo, porque Consecomercio en los últimos días también hablaba de un primer cuatrimestre muy complejo para la actividad económica, una contracción de la demanda del 25% y tiene mucho que ver no solamente con el tema de servicios públicos, tema de cargas tributarias, sino con una variable que se incluye, que es el tema de los salarios. Este punto del tema del ingreso del venezolano, ¿cómo puede influir en lo que está pasando hoy económicamente? Sí, claro que el tema de la demanda agregada interna, que es un componente del Producto Interno Bruto, hay que estimularlo. Y los componentes son consumo, inversión y gasto público, internamente. Le suman las exportaciones, le restan las importaciones, es el Producto Interno Bruto en general, ¿no? Sin embargo, la economía está impulsando, se está creciendo, ¿no? Ha venido creciendo con lentitud, pero eso gracias a la coordinación que ha habido entre el gobierno y los empresarios. Los empresarios han recibido muchos beneficios estos últimos 2 años, muchas prerrogativas y apoyo indirectamente por parte del gobierno. Hay mesas de conversación y eso estimula en cierta forma la confianza. El elemento fundamental, bueno, tú produces ahora, pero no tienes que quien compre. Claro. Entonces, tú tienes hay oferta, pero no hay demanda. Entonces el problema está allí, ¿ves? Entonces el consumidor, ganando muy poco, hasta hace poco, entonces resulta ser que eso afecta, pues, la dinámica de la economía. Si tú tienes un salario que compra por lo menos los bienes de primera necesidad, eso estimula ese mercado de bienes de primera necesidad y en cierta forma los inversionistas sacan su dinero y compran más mercancías, eso genera una actividad, aprenden más máquinas, eso genera al mismo tiempo una actividad desde el punto de vista energético, consumo más energía y esa dinámica te hace que la economía se vaya reactivando y consumo. Entonces contrata más empleo y entonces hay más gente trabajando y llevando comida para su casa. El consumo hay que reactivarlo con fuerza. Y el tema salarial, hay que aumentar los salarios. Aumentó el presidente el 1 de mayo el ingreso, lo que llaman el ingreso de subsistencia, el ingreso vital, y eso permitió, bueno, que ahora un trabajador como mínimo va a ganar $70 en bonificación y que está indexado, ¿no? Se indexa cada mes, cada cierto tiempo, no han definido la metodología, hay que esperar cuál va a ser la metodología para indexar. Fíjate que el 1 de mayo... Pero adelantaron que es a tasa Banco Central, eso quiere decir que se va... Sí, pero es que la metodología, cómo se calcula, en qué momento se le da la línea para todos los empresarios y los trabajadores para que empiecen a cobrar. Fíjate que ya van 10 días y la moneda se evaluó 2%, mientras que el salario se evaluó 2,5%. Siempre, cada vez que haya devaluación de la moneda, el ritmo de crecimiento de la devaluación es menor que el ritmo de pérdida por el adquisitivo del trabajador. Son elementos que hay que estar analizando, porque uno sabe que puede estar detrás. De repente los empresarios comienzan a jugar con eso, con el tipo de cambio. Ellos indexan, el gobierno indexa y ellos en todo el mes aumentan los precios de los bienes y servicios y empiezan a especular y a ganar. Es que medir la tasa de crecimiento, los beneficios que puede arrojar el sector empresarial en un mes, cuando el presidente después tome la decisión, o el Banco Central, o quien fije la tasa de indexación, a partir de ahí cuando indexa, entonces hay un margen de ganancia especulativa. Fíjate que el dólar paralelo aumentó casi $1 en estos últimos 10 días. Posterior al anuncio, porque antes de eso había estado estable en torno a $1 aumentó en 10 días, mientras que el tipo de cambio oficial aumentó apenas menos de 40 céntimos. También. Eso significa que el salario, si no se indexa el salario mínimo, entonces cada vez está perdiendo más poder adquisitivo. Entonces, si ya arrancaste con 5,3, dentro de 3, 4 meses, ya hay ese ritmo, entonces será $4. Entonces, el salario que es importante, sobre todo para los trabajadores, el tema de las contrataciones colectivas, el tema de las vacaciones, el tema de los aguinaldos, las utilidades, el tema de la antigüedad. Estos son elementos importantes que son parte de las contrataciones colectivas y que eso no lo resuelve, que tú hayas bonificado o incrementado los bonos. Entonces, la economía para reactivarla tienes que hacer por el lado de la demanda agregada, pero por el lado del consumo. Esos son acuerdos que se tienen que llegar al gobierno con los trabajadores y con los empresarios. Llegaron a un acuerdo allí, pero en cierta forma generó mucho revuelo. La gente se quejó. Los trabajadores están Hay gente que molestos. dice que hay un acuerdo entre el gobierno y las empresas para eliminar las prestaciones sociales. Bueno, eso son especulaciones, son cosas que se están diciendo. Hay que estar en esa mesa. Sin embargo, la gente está viendo, lo está captando. Mira, ¿cómo que tú vas a montar el bono de guerra
y el bono de Z-Ticket, y el salario casi no representa menos del 10% de los ingresos de un trabajador. Es un retroceso, yo lo llamo una involución salarial. Porque fíjate que el presidente cuando dice, deja el salario en 130 bolívares, bueno, ese salario hace un año y 2 meses, esos 130 bolívares compraba $30, compraban $30. Si tú compras $30 hace un año y 2 meses y ahora compras 5,5, ¿qué es eso? Un retroceso, una involución. Claro, una depreciación del ingreso. Entonces el presidente cuando lo ponen a firmar eso, porque eso tiene sus asesores, le dice, mira, presidente, ponga el salario de eso, tú lo que hiciste fue más bien retroceder en los beneficios. Es una acción retrógrada incluso, ¿eh? Entonces eso hay que analizarlo. Nosotros estamos en la línea, un grupo de personas que creemos que hay que indexar el salario, aumentar el salario mínimo e indexarlo. Eso desde el punto de vista de lo que ocurrió el 1 de mayo. Sin embargo, hay cosas positivas. Si tú te pones a analizar, el ingreso ya está en mínimo $70, por lo menos el ingreso a partir de los bonos. Eso representa, si tú lo comparas con la línea, el umbral de la pobreza que establece la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Mundial. Esa línea de pobreza, que ellos dicen que es $2,1 diario, más o menos $64 al mes, entonces, bueno, ya por lo menos 13 millones de la población trabajadora, de la población activa, productora en Venezuela, esa gente, bueno, por lo menos ya no va a ganar por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, la línea que estás un paso para estar en la miseria extrema, ¿ves? Es que es la línea de sobrevivencia y está cerquita allí. Entonces son elementos Pero en ese paso siguen los pensionados y siguen los jubilados. No, entonces ahí viene el elemento, ahora vienen los pensionados, los jubilados. Bueno, si tú mantienes un bono de $30 a los pensionados y a los jubilados $30 y el salario mínimo está en 5,5, entonces cuando tú vienes a ver, lo tiene la gente todavía, mucha cantidad de personas, 600,000 personas, no sé cuántas personas son. De cierta forma, la cifra varía, pues, porque hay una cierta oscurantismo en muchas cifras oficiales que uno quisiera tener como analista, ¿ves? La información macroeconómica, la estadística social para los analistas, ¿ves? Para poder hablar con cifras en la mano, pero sin embargo es lo que tú percibes, lo que tú analizas, especula, pero esos son elementos determinantes que no van a permitir reactivar la economía, porque tú puedes tener los anaqueles full. Tú puedes tener, mira, los centros comerciales con 5 o 6 tipos de arroz, 5 o 6 tipos de harina de maíz precocido, de aceite, toblerones, aceite de maíz, maní, todo lo que tú quieras tenerlo allí, pero ¿quién compra eso? Claro. Si no, la gente lo que está buscando es lo que se llama los insumos básicos, necesidad básica, harina de maíz, la pasta, el arroz, el azúcar, el quesito y el pollo. Es decir, esos son elementos básicos. Vas a vivir. ¿Cuándo la gente va a comenzar a... Si tú estás diciendo que la economía está reactivándose, ¿cuándo también va a sentirlo en el bolsillo? Claro, porque esa percepción no llega a todo el venezolano. El que diga que Venezuela está creciendo, no todo el mundo, a lo mejor allá en casi igual Cuba dirán, pues aquí todo sigue igual. Crecerá, pero mira, la evaluación de la moneda fue casi 470% en un año. ¿Tú estás dando cuenta? Entonces, cada vez que se evalúa la moneda, aquí el factor capital aumenta su ganancia, porque los empresarios lo que hacen es aumentar los costos de producción, pero también el porcentaje que corresponde a la ganancia aumenta, ¿ves? Proporcionalmente con el costo de producción, pagando capital y mano de obra. Entonces los empresarios ganan con la devaluación, ganan los especuladores, cambiaron con la devaluación, ganan los que manipulan los precios usureros, entonces todo el mundo gana. Incluso cada vez el gobierno también gana. Bueno, cada vez que ocurre ese fenómeno económico, subterráneo, como queramos llamar, y lo que se llama la economía normal, bueno, pero el gobierno va y cobra cada mes, dame mi impuesto, lo que se llama el IVA, por lo menos, y el GTF. Entonces tú estás cobrando el GTF e IVA a un precio cada vez que está aumentando, entonces el gobierno recauda, el gobierno indexa también su recaudación fiscal, indexan los empresarios, pero no indexa sus egresos, que es la nómina. Luego que cada vez que se aumenta, que mira, es el fenómeno, yo tengo ese dato estadístico, yo he hecho ese ejercicio con una microempresa, tú comienzas a ver cómo es el proceso de costos en la distribución del factor capital y factor laboral, más la ganancia y el precio de venta, y después el IVA, cuánto gasta el empresario, cuánto gana el empresario, cuánto gana lo que se llama los ingresos fiscales, los tributos. Y después tú le aplicas una indexación o a lo que se llama al salario, es un fenómeno interesante. Pero si tú lo indexas y todo aumentó, toda la evaluación sigue aumentando, entonces resulta ser que se disparan los precios, gana el empresario, recauda más el gobierno y el gobierno entonces tiene más liquidez para pagar nómina a un precio, a un valor menor. ¿Ve? Entonces es un tema que hay que analizarlo fríamente porque los trabajadores sienten eso allí en la empresa, entonces eso genera descontento. Y además, ¿qué hizo el Estado? El Estado lo que hizo fue más o menos nivelar. Mira, nivelar lo que estaba aproximadamente
ganando los trabajadores del sector privado, porque un trabajador del sector privado no gana menos de $80. Nadie trabaja en el sector privado por menos de $80, por decirte, menos de $100, no gana. Entonces lo que hizo fue nivelar al sector público. Fíjate que no puede haber inflación, no debería haber inflación en bienes y servicios porque realmente el sector privado no sufrió ningún tipo de cambio en sus costos. La teoría dice que no debería, pero estamos viendo una variación del tipo de cambio. Entonces eso, pasa la manipulación cambiaria. Nos toca hacer una pausa. Los trabajadores en paralelo a todo esto están escuchando, es que no hay capacidad para aumentar por las sanciones. Y se ha acuñado en los sindicatos, en los gremios, que no es el bloqueo, es el saqueo. ¿Cómo lo ve Andrés Giuseppe, que es economista, en la siguiente parte? ¿Qué afecta más, la corrupción o el tema de las sanciones económicas a Venezuela? Hacemos una pausa y regresamos con la entrevista. Recuerden también sus comentarios, siempre son importantes. @encontextoepisodio y @carlospenalosa y el WhatsApp 0412-700-7606.